Muy buenas, mis queridos amigos y hermanos. Este encuentro es también para estudiar las Sagradas Escrituras. Maravilloso día que Dios nos da hoy, que nos permite vivirlo, entre otras cosas, para escudriñar las Sagradas Escrituras. Y no solamente conocerlas, no solamente saberlas interpretar, sino hacer de ellas un manual de vida, un instructivo que nos lleve a vivir como Dios quiere, que es una manera correcta para vivir en esta tierra. Conocer las Sagradas Escrituras es muy importante, pero practicarlas es allí donde está la lucha y diría yo el esfuerzo de adoptarlas creyendo que ellas nos ilustran maneras de vivir sabiamente. Seguir las Escrituras en conocimiento nos favorece porque de estos hay un paso muy pequeño para ponerlas en práctica. Por eso, en el día de hoy vamos a tener un mensaje que he titulado Saber para hacer. Saber para hacer. Y en este tema vamos a encontrar dos protagonistas que nos van a ilustrar cómo el saber es importante para el hacer. Y los dos protagonistas son Jesús y un hombre ilustrado, un hombre con conocimiento de las Sagradas Escrituras y un hombre que hace alarde de tales conocimientos sin que estos sean puestos en práctica. Jesús, pues, está dialogando y está interesado en que este hombre finalmente entienda que el saber le permite el hacer y que él tiene que aprender a hacer de las Sagradas Escrituras unas prácticas para vivir de acuerdo a lo que Dios orienta a cada ser humano. Veamos entonces el estudio de este texto. En Marcos capítulo 12, versículos 32 y 33 nos dicen las Sagradas Escrituras. Entonces el escriba le dijo: Bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Este hombre se expresa así luego de escuchar al Señor Jesucristo estas mismas palabras, porque este hombre, el escriba, quiere saber cuál es el principal mandamiento o cuáles son los principales mandamientos que según Jesús y según las Escrituras son más importantes. Jesús entonces le habla de estos mandamientos en los versículos anteriores a estos que hemos leído. Este hombre tiene una profesión, es un escribidor, es aquel que copia las Sagradas Escrituras de aquel entonces para que esa reproducción sea difundida, sean leídas por aquellos que desean conocer la palabra de Dios. El escriba es un conocedor, quizá podríamos decir uno que ha memorizado las Escrituras
y que sabe fácilmente transcribirlas para que esas copias lleguen a muchos y que éstos puedan tener tales conocimientos que él ya tiene. Este escriba es un hombre que procura hablarle a Jesús en cuanto a lo que él ya sabe. Desafía al Hijo de Dios, al conocedor y se puede decir al autor de aquellas escrituras que este escriba conoce, ponerlo a prueba para ver si él afirma lo que el escriba ya conoce. Y entonces aquí hace mención de lo que el Señor Jesucristo le afirma. Es necesario, según este escriba, por sus conocimientos, que se ponga a Dios en primer lugar, que Él sea lo más importante, que el ser humano le dé preferencia al Creador, al sustentador, aquel que dio y da la vida y la sostiene. El escriba afirma que Jesús tiene razón, que Jesús conoce las Escrituras y las predica tal cual como las conoce el escriba. Esto es muy interesante. El escriba entonces repite lo que Jesús ha enseñado, que a Dios hay que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas. En otras palabras, el amar así a Dios es fundamental, uno, para obedecerlo, y dos, para ponerlo en el lugar de preeminencia, así como Dios quiere. Con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma, con todas las fuerzas, son las directrices que pone Dios a todo ser humano. Y cuando el ser humano entiende que depende de Dios, que su vida está en las manos de Dios, que todo lo que hace tiene o no la aprobación de Dios, y que sujeto a Dios, él o la persona vivirán de acuerdo a Dios. Esto quiere decir que Dios es el Rey de la vida de hombres y mujeres, considerado como aquel que es lo más importante, como aquel que tiene toda la autonomía sobre la vida del ser humano. Es así como el Señor Jesucristo afirma esta verdad que todo ser humano debería conocer. Y al conocerla, debería pasar a la siguiente etapa, que es el practicarla. No solamente saberla, no solamente repetirla, sino hacer de ella un código de comportamiento, un manual para ejercitarlo y seguirlo cada día. Este escriba pone a Jesús como aquel vocero de Dios que trae la afirmación de lo que ya se ha escrito de Jehová de los ejércitos. Y agrega el escriba, y amarás al prójimo como a uno mismo, que este complemento de este mandamiento asegura que tal amor que uno siente por uno, lo comparta de igual manera así con el prójimo. Que las consideraciones, que el respeto, que el afecto,
que la preferencia que se siente por sí mismo, a sí mismo, lo practique con aquel, con el prójimo, con los demás, como un ejemplo de el compartir lo que se tiene, el compartir lo que se siente, el compartir lo que se vive, el compartir lo que es. Este tipo de amor hacia los demás depende de cómo se ame a sí mismo. Por eso el amor de esta talla o de esta manera solo se podrá experimentar cuando la persona en verdad se ama en estas condiciones. El amor que se siente por sí mismo, que no es egoísta, que no es malintencionado, que no es perverso, se podrá entonces entregar a todo aquel sin poner condiciones y sin manipulaciones. Así pues, este tipo de amor que es dado en las Sagradas Escrituras. Recordemos que aquí el escriba está repitiendo lo que el Señor Jesucristo ha dicho, le ha comentado y le ha enseñado. Por eso tenemos que ir a los textos de los versículos 28 hasta el 31 de este mismo capítulo 12. El escriba, pues, lo que hace es aseverar lo que el Señor Jesucristo enseña. Y esto es muy interesante cuando lo sabemos. Veamos entonces qué opina el Señor Jesús sobre lo que acaba de decir este intelectual, este conocedor de las Escrituras, y de esta afirmación o reiteración de lo que Jesús ha enseñado. Veamos la parte A del versículo 34. Recordemos que estamos en el capítulo 12 del Evangelio de Marcos. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: esta interpretación que hay de esta primera parte del versículo 34 es que el Señor Jesucristo entiende que este hombre ha comprendido bien las Escrituras, las conoce perfectamente, es un sabio para expresar lo que están contenidas en ella, y lo exalta y hace de él a una persona que, como modelo en el conocimiento de las Escrituras, las pronuncia correctamente. Él lo felicita y ve que en él hay a un hombre que se esmera por conocer la palabra de Dios, por saber el mensaje de Dios, de conocer de el cómo Dios quiere que el hombre le exprese su amor por encima de los demás y por encima de las apreciaciones y valoraciones de las cosas. Jesús ve que este hombre ha respondido sabiamente. Ve en él, como dije, a alguien interesado en conocer las Sagradas Escrituras. Diría yo, como dije al principio, las conoce perfectamente. Es un hombre que se ha interesado en la investigación, en la copia y probablemente en la interpretación.
Su oficio lo lleva a estar copiando reiteradamente estas frases de que hay que amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas. Al copiar una vez y otra, estas palabras se quedan en la mente de este copista y nos va a mostrar en la frase del Señor Jesús que este hombre las conoce perfectamente. Interesante pues lo que pasa en este hombre. Tiene el conocimiento de lo que Dios ha mandado, o lo que Dios, podría decirse mejor, sugiere que hagan todas las personas. No lo toma como un mandato, aunque él así lo desea, porque Dios no obliga a nadie. Dios plantea y el hombre analiza y ejecuta. Así que esta es para mí una recomendación. Hay que amar a Dios de esta manera como Él quiere ser amado. Y hay que amar al prójimo como Dios lo propone. Y es la fórmula más interesante para entender bien las Sagradas Escrituras. Son dos frases, el amor a Dios y el amor al prójimo, que al profundizar nos lleva a entender las intenciones de Dios y de cómo nos beneficia a nosotros si hacemos lo que Dios manda. El hombre ha respondido sabiamente, ha entendido perfectamente las Escrituras, no hay dudas de su conocimiento, sino que ha hecho lo correcto. Ha reiterado lo que ellas enseñan y aquí no se puede dudar de el conocimiento que este hombre tiene de las Sagradas Escrituras. Pero aquí hay algo que el hombre tiene que aprender. Siguiendo lo que dice el versículo 34, recordemos que estamos en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, y ahora la segunda parte del versículo 34. Y le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Esta es la conclusión a la respuesta, a la afirmación de este hombre que conoce las Escrituras. No estás lejos del reino de Dios. Esta oración o esta frase que el Señor Jesucristo le dice a este hombre tiene unas connotaciones muy interesantes. Veamos algunas. La primera, este hombre, a pesar que conoce las Escrituras, que las interpreta bien, que las proclama bien de forma correcta, no está dentro del reino de Dios. Sus conocimientos no le sirven para entrar al reino de Dios, para pertenecer al reino de Dios. En otras palabras, saber no es el hacer, aunque debería corresponder a la intencionalidad del conocimiento. Jesucristo entiende perfectamente que este hombre sabe, conoce las Escrituras, pero en el fondo entiende también el Señor Jesús, y debe decírselo, que si él no hace lo que está planteando las Escrituras, no está en el reino de los cielos. La segunda connotación es que si no se practican las Sagradas Escrituras, de nada sirven
el tener conocimiento de estas. Sí, el hacer es lo que hace la práctica del conocimiento. De nada sirve saber mucho si no se actúa como el saber lo propone. Y eso es lo que el Señor Jesucristo le está diciendo. Sabes mucho, no haces nada. El conocimiento, pues, si no se lleva al quehacer, al hacer, al practicar, no tiene ningún valor. Y la tercera connotación podría decirse: tú sabes mucho y no tienes nada. Tú sabes mucho de el quehacer para entrar en el reino de Dios, pero estás fuera. No estás dentro. Y no estás dentro porque no practicas lo que sabes. Y aquí está lo más interesante de este mensaje, que he titulado Saber para hacer. Este hombre sabía, este hombre repetía, este hombre aseguraba lo que se debía hacer, pero él no hacía lo que sabía. Qué interesante mirarlo desde este punto de vista que voy a comentar. Muchas personas leen las Escrituras, las conocen perfectamente, recitan libros, versículos, conocen personajes de las Sagradas Escrituras, pero el quehacer, el practicar lo que enseña el Señor, no es ejecutable para ellos. No ejecutan las ordenanzas, los mandatos que ellos proclaman, que ellos saben, que ellos predican. Entramos entonces en la conclusión de este mensaje. Mensaje que debe ponernos a pensar, especialmente a aquellos a los que se identifican con este escriba, a los que tienen conocimientos de las Escrituras y que pueden repetir con suficiencia, aún con orgullo, del saber de estas y que pueden expresarlas de forma autoritaria y haciendo alarde de tales conocimientos. ¿De qué sirve entonces saber las Escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis? ¿De qué sirve repetir versículos, capítulos, historias de personajes, sucesos milagrosos, la vida de Jesús, el conocimiento de los hechos de el Hijo de Dios, repetir con certeza los milagros y las señales que hizo en la tierra, y no tomar de estas para construir su vida con relación a lo que Él manda y a lo que Él enseña? ¿De qué sirve el ser erudito en las Sagradas Escrituras si ellas no son practicadas? Si ellas no se manifiestan en la vida personal, en aquel que construye de acuerdo a las enseñanzas que sabe. Entonces la conclusión podría ser: de nada sirve tales conocimientos, de nada sirve tales saberes si no se hace conforme a tal conocimiento, a tal saber. Sí, nos encontramos frente a personas que alarden, que hacen alarde de el fantástico almacenaje de información en la mente, pero que ésta no baja al corazón y no se practica para que así sea de beneficio
y de efecto en cada sabio de estas. El escriba caracteriza a este tipo de personas. Muchos conocimientos, poca acción. Muchos saberes, poca práctica o ninguna. El Señor Jesucristo entonces le plantea a este hombre: sabes mucho, estás lejos del reino de Dios, y esto podría llevar a considerar a lo que podría hacer un escriba sabio, considerado por el Señor Jesús. Un escriba sabio debió analizar la frase del Señor Jesús para decir: es cierto, sé las Escrituras, pero Jesús tiene razón, no las practico, no las hago efectivas en mí, no las pongo en práctica. Y lo que el Señor Jesucristo me está diciendo es que lo haga, que no proclame tanto lo que sé, sino que muestre lo que estas Escrituras hacen en mí. Esa podía ser la consideración de un escriba sabio, de una persona que conoce las Escrituras. Pero también podemos considerar de aquel erudito en las Escrituras que piensa que por su saber se le va a considerar y se le va a valorar lo que sabe y se le dará entrada al reino de los cielos. De ninguna manera. Los saberes no son los requisitos o no le permitirán entrar al reino de los cielos. Para que quede bien claro y no se equivoque aquel que prefiere tener muchos conocimientos y dejar de lado el quehacer. Esto pues debe considerarse y debe analizarse. Como aplicación a este mensaje, si estás en estas condiciones como del escriba, que sabes mucho y hace poco, recuerda las palabras del Señor Jesús: no estás lejos del reino de Dios. Y la interpretación es muy sencilla. Conoces, pero no estás en el reino de Dios. Sabes cómo entrar al reino de Dios, pero estás afuera. Y creo que si llegas a esa conclusión y entras, entonces esa entrada es para asimilar el conocimiento y ponerlo en práctica. Jesucristo tiene un plan maravilloso que de pronto lo conoces, el plan de redención, de salvación, de vida eterna. Pero si no das el paso de obediencia, si no te ajustas a las enseñanzas que ya conoces, de nada te sirve el conocimiento. O entras o te quedas afuera, aunque sepas mucho. Hoy es el día pues para pensar en ti que tienes saberes de las Escrituras, en ti que repites como loro todo lo que sabes de la palabra de Dios, pero no lo haces. Es el momento de tomar la decisión. Haz conforme a las Escrituras, obedécelas, ponlas en práctica para que te vaya bien, para que entres al reino de los cielos. Espero que medites en este mensaje y que sea de provecho para ti. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.